su clasificación, ¿no? Y eso es de lo que yo les voy a hablar. Y pues también saber que, por ejemplo, para diferenciarlos de los estafilococos, las dos principales características es de que en la prueba de la catalasa, estos son catalasa negativos y que además se acomodan en hileras, así como se ven ahí, o en parejas, o como, pues bueno, trep como que me suena a tren, entonces como que así lo relaciono para que no se me olvide de que son en hileras. Y pues ya lo iremos viendo más a lo largo de la exposición, más de estas características. Y otra cosa es que la mayoría crecen en medios ricos en dióxido de carbono y que también la mayoría de los estreptococos son anaerobios. Y pues ya empezando por su clasificación, estos se van a dividir en grandes categorías y donde el primero es la morfología de las colonias y sus reacciones hemolíticas en la sangre, en el agar sangre. Bueno, es que estas son las cuatro clasificaciones que menciona el libro, pero pues la verdad es que es muy difícil clasificarlos en sí a todos los estreptococos. Y bueno, la segunda van a ser una especificidad serológica de la sustancia de la pared celular, que son como los clasificó Rebecca Lanfield, y pues se le llaman la clasificación de Lanfield y otros antígenos parietales o capsulares. También se van a dividir de acuerdo a sus reacciones bioquímicas, como su susceptibilidad y su resistencia a factores químicos y físicos. Y también además se van a dividir por sus características ecológicas. Y bueno, también otras bibliografías mencionan que en vez de estos cuatro, se pueden dividir en dos grandes grupos. Por ejemplo, los beta hemolíticos, según la clasificación de Lanfield, y en los alfa hemolíticos, alfa y gamma hemolíticos, según las pruebas bioquímicas. Pero pues eso lo mencionaba el Murray, pero pues se me hace que este es un poco más específico en su clasificación. Bueno, y Héctor, ese que... ¿Mande? Héctor, bueno, nada más aquí para hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de las necesidades de crecimiento de dióxido de carbono, nos referimos al ambiente, no tanto a los medios de cultivo. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de una incubadora de CO2. La incubadora que tenemos normalmente en el laboratorio de microbiología, pues es una incubadora normal y no tiene estas características o pues ayuda que algunas bacterias necesitan para crecer. Entonces, cuando escuchen ustedes ahí hablar que el cultivo o el crecimiento requiere de dióxido de carbono, nos referimos al ambiente en el que le estamos dando a la bacteria para que pueda crecer. Hay algunas que estrictamente necesitan el dióxido de carbono para crecer, pero hay otras que si lo tienen, crecen mejor y si no lo tienen, también van a crecer. Adelante, Héctor. Ok. ¿Le puedes dar, por favor? Y pues bueno, hablando de la primera clasificación, pues esta los va a dividir por el tipo de hemólisis que hacen, donde los beta hemolíticos, así se les van a llamar, a los que van a tener una destrucción completa con el aclaramiento de la sangre. Y por ejemplo, cuando la destrucción es incompleta, o hay una lisis incompleta de los eritrocitos y existe una reducción de la hemoglobina y un pigmento verde por la biliverdina, pues estos van a ser los alfa hemolíticos. Y en caso de que, por ejemplo, pues no, de plano no hay una hemólisis, pues se les van a llamar no hemolíticos o gamma hemolíticos, también se les puede conocer. Y pues aquí en la derecha se ve un ejemplo de que, pues, por ejemplo, los beta hemolíticos se ven amarillos y que los alfa se ven verdes por la biliverdina y los gamma. ¿Le das, por favor? Ah, la segunda clasificación va a ser la de Lanfield. Esta, bueno, batallé para entenderlo más o menos, pero pues
Este, una investigadora llamada Rebecca Lanfield en 1933 desarrolló esta clasificación que vemos para diferenciar las cepas de beta hemolíticas y pues de todas, la verdad, pero como que se especificaba más en las beta hemolíticas. Y por ejemplo, la mayoría de las beta, pues Rebecca probó que existían antígenos en la pared celular de los estreptococos y pues era un polisacárido, un carbohidrato, donde pues se producen como un antisuero para que reaccione con la precipitina. Y pues estos antígenos, que son los carbohidratos de que les menciono, hizo que se pudieran dividir en grupos desde la A a la H y de la K hasta la U. Pero ahorita pues ya, bueno, dice que solo se menciona de la A, B, C, F y G, que son los más, los principales, pero el libro menciona el A, B, C, D y G. Y pues estos que les menciono son los principales porque son los que causan enfermedades en el ser humano. Y por ejemplo, se pueden tipificar por su aglutinación. Entonces, por ejemplo, estos carbohidratos que les menciono son los que se ven en la tabla. Y por ejemplo, los del serogrupo A, pues su antígeno específico es la ramnosa N-acetilglucosamida. El del B, la ramnosa glucosamina. Y pues así con estos 5 que son los más importantes. Y estos pues van a reaccionar con, como antígenos para diferenciarlos pues, de los otros. Entonces, esta es como que la clasificación que hizo Rebecca Lanfield. ¿Le das, por favor? Sí. Bueno, y pues esto que les doy le da como que a la tercera categoría, que es por el tipo de polisacárido que hay en la cápsula, que pues en el libro da el ejemplo que estos antígenos específicos que hay en las cápsulas pueden dividir a los neumococos en más de 90 tipos y además tipificar a los del grupo B de esta clasificación de Lanfield. Pero pues esto ya más que nada como que lo vamos a ir viendo en la clase de los neumococos. ¿Le das, por favor? ¿Ya cambió? Ah, ok. Y pues ya la cuarta categoría, que van a ser sus reacciones bioquímicas, que por ejemplo, pues menciona que pueden ser la fermentación de carbohidratos, la presencia de ciertas enzimas, pues por ejemplo de que, bueno, pues un ejemplo así muy, muy, muy sencillo es de que pues todas estas no van a tener la catalasa, o sea, no van a reaccionar con catalasa y es una gran forma para diferenciarlas de los estafilococos. Y pues pruebas de susceptibilidad y resistencia que vayan a tener hacia diferentes fármacos o sustancias químicas. Bueno, estas pruebas normalmente se van a usar solo para las especies que no reaccionen con anticuerpos que usan sustancias específicas, o sea, los que no reaccionen para la clasificación de Lanfield, o que no reaccionen como por ejemplo con los hemolíticos. Por ejemplo, el, el Streptococcus viridans, al poder ser alfa, beta y gamma hemolíticos, y pues que no reaccionan con las sustancias de prueba de Lanfield, se van a utilizar, bueno, se van a utilizar estas reacciones bioquímicas para diferenciarlos. Pero estas técnicas normalmente como que son muy laboriosas o poco confiables, por lo que los laboratorios ahora usan técnicas como secuenciación de genes o la que está ahí del lado derecho, que es una espectroscopía de masas de tiempo de vuelo con ionización, desorción de matriz asistida con láser, o pues ya más simple por sus siglas en inglés, MALDI-TOF-MS. Que estas, pues, como que son las técnicas nuevas que se utilizan pues, para que sean más confiables, ¿no? Más que laborioso, más que para quitar lo laborioso, para que fueran más confiables. ¿Le das? Bueno, y ahora pues se me hace importante
pues darle una repasada a la tabla que pone el libro, porque pues para que vayamos relacionando las clasificaciones de las que ahorita le estaba hablando, y porque pues que es como un buen resumen, ¿no? De todos los estreptococos. Y pues, por ejemplo, si queremos hablar de lo primero que es la hemólisis, podemos ver que los Piógenes y los Agalactiae son beta. Ah, y por ejemplo, también aquí te menciona de que, por ejemplo, los Disgalactiae y Equisimilis, pues son beta y alfa, pero nada más causan infección en los beta, los alfa no causan ninguna infección. Por ejemplo, bueno, del lado izquierdo, que es la segunda columna, podemos ver que pues es su clasificación de Lanfield. Los Piógenes pues son de la clasificación A, los Agalactiae son de la B, el del C y la G, y la D. Como les menciono que esas son las cinco clasificaciones que tienen relevancia en los seres humanos. Y pues, por ejemplo, de las reacciones químicas que les estaba hablando, y de sus características, pues podemos ver de que, por ejemplo, ahí dice criterios de laboratorio importantes, que, que dice que pues tiene colonias grandes, son positivos a pruebas de PIR y pues se pueden inhibir por la bacitracina. Y luego, por ejemplo, de los viridans, podemos ver que dice que su crecimiento en presencia de bilis, hidrólisis de esculina, ausencia del cloro de sodio, la ausencia de crecimiento del cloro de sodio al 6.5 y degradación del almidón. Creo que esto tenía relevancia. Bueno, me acuerdo que leí algo así de que, pues en la bilis, eso era lo que causaba el pigmento verde con la biliverdina, porque pues ahí es donde está más la sustancia. Y si le das, A ver, Héctor, bueno, perdona, nada más en la anterior, por favor. sí, Ahorita continúas. A ver, muchachos, esta tabla es importante porque podemos tener lo que es la clasificación de Lanfield, es una clasificación pues que ya está establecida, ¿no? Que sabemos que Streptococcus pyogenes pues pertenece al grupo A, pero no sé si alguno de ustedes haya escuchado que de repente yo lo menciono o en algunos textos mencionan que es un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, cuando estamos hablando, usamos esta clasificación, pues, ¿quién coincide con esta clasificación o con este nombre? Piógenes. Entonces, ustedes, si escuchan esta clasificación, así como lo nombramos, ninguna otra va a coincidir. Entonces, cuando estamos hablando de un estreptococo beta hemolítico del grupo B, ustedes ya van a saber a quién corresponde, o sea, porque no, difícilmente hay estas combinaciones, ¿sí? La clasificación de Ansel, pues ya vieron, ya escucharon a Héctor, que se refiere a la científica que está en la pared, que es el azúcar que está en la pared, el carbohidrato presente en la pared. Este ya no va a cambiar, estas pruebas pues ya no es necesario que las hagamos, pero la hemólisis es una clasificación muy importante porque dependiendo de la hemólisis es el que nos puede decir por dónde vamos. Es importante también las enfermedades comunes y pues lo principal que causa, ¿no? Por ejemplo, Piógenes es la principal, es la faringitis. Después de la faringitis, pues vamos a ver que Piógenes yo creo que es una de las bacterias más largas, igual que neumonía, vamos a ver todo lo que causa. Si no se trata una faringitis, que yo creo que es de la más simple y la más común, vamos a ver todas las consecuencias del no tratarse una faringitis estreptocócica. Entonces, esto es para que ustedes lo relacionen y entiendan por qué tan complejo está este género del estreptococo y que por esta complejidad de la que estoy hablando se ha tenido que utilizar muchas herramientas para poderla clasificar o que no solamente hay una clasificación, sino que hay varias y de estas varias las podemos combinar. Ahorita Héctor, en la tabla que sigue, pues les va a mencionar otra también que es muy importante, que no entra dentro de la clasificación de Lanfield,
que esa la va a presentar otro equipo, también ya nos lo dijo Héctor, pero también es importante aquí que vean, esta neumonía no lo pudieron clasificar porque pues no tiene carbohidrato en la pared, entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? También viene en la tablita, pero ahí tiene que ver con la sustancia que está presente en la pared, en la cápsula, perdón. ¿Por qué? Porque en la cápsula dijimos que hay hasta 90 variedades de antígenos que pueden estar presentes en neumonía. Entonces, vean lo complejo que es este género de bacterias y que hay muchas o que hay varias clasificaciones importantes y sencillas también de entender, ¿no? Como es la hemólisis, que les digo que pues para mí desde ahí podemos partir y podemos predecir qué es, porque, por ejemplo, a Galactia y Piógenes, que son beta hemolíticos, las enfermedades que causan pues son diferentes. Entonces, sí son beta hemolíticos, pero tiene mucho que ver con lo que mencionaba ayer Cristi, pues vamos a ver el sitio de la infección, dónde está posicionada la infección y cuál es la bacteria que la puede estar causando. Adelante, Héctor. Sí, y por ejemplo del Piógenes, pues también había visto que en los lugares rurales era muy común, pues y que causa la fiebre reumática por falta de higiene y pues otras cosas, pero sí que era muy común en los lugares rurales. Y bueno, pues ya de este lado pues podemos ver otros más ejemplos, donde vienen los grupos de Streptococcus anginosus. También estos se van a, pues por ejemplo aquí no serviría mucho la clasificación del Lanfield porque pues podemos ver que está en la F, en la A, la C y la G, y pues también es no tipificable, y que su hemólisis pues es alfa, beta y gamma. Entonces aquí pues serviría más una prueba como la que les dije que se llamaba Maldito MS para, pues, para saber bueno, pues cuál tipo de streptococo es. Y pues, por ejemplo, pues aquí también viene, como mencionó la doctora, una de las más importantes, que es la neumonía o los neumococos, que pues podemos ver que aunque sí es alfa hemolítico, pues en la clasificación del Anfield pues no está acomodada como ninguna, no se puede tipificar en ese aspecto y pues a veces también es como que necesario hacer otras pruebas. Pero ya lo iremos viendo, pero pues sí, como mencionó también la doctora, también es importante ver el hábitat, que es la tercera columna, donde normalmente están, y lo que causa. Porque, pues, por ejemplo, la neumonía, meningitis, sinusitis y bacteriemia, pues pueden ser específicos para neumococos, si se hace una buena clínica. Y bueno, pues ya sería todo. Bueno, sí me escucho, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, pues ahora me toca a mí empezar a hablarles sobre los estreptococos de interés especial en medicina. Y pues el primero que tenemos es el famosísimo Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes origina diversas enfermedades supurativas y también no supurativas. Y aunque este microorganismo constituye la causa más frecuente de faringitis bacteriana, la fama de estos microorganismos no se debe a esto, a que causa faringitis bacteriana, sino a que son denominadas como bacterias come carne, y esto se debe a la mionecrosis o fascitis necrosante que pueden llegar a provocar. La mayor parte de los estreptococos que contienen el antígeno del grupo A de Lansfield van a ser, o sea, se va a tratar de esta especie, de Streptococcus pyogenes. De hecho, se considera este microorganismo un patógeno humano prototípico. Esto yo lo entendí, o sea, esto de patógeno humano prototípico lo entendí como que es de las infecciones en humanos, las infecciones bacterianas más comunes, de las primeras en ser descritas y como de las primeras en ser también tratadas, por lo mismo que es, digamos, un clásico. Y bueno, Piógenes es el principal patógeno eh, asociado con invasión local o sistémica y también asociado con desórdenes inmunológicos post-estreptocócicos. Streptococcus piógenes suele producir zonas grandes de más o menos 1 centímetro de diámetro de hemólisis de tipo beta, como la que podemos ver en la imagen, alrededor de las colonias bacterianas mayores de 0,5 milímetros de diámetro.
Estas bacterias son PYR positivas, es decir, que sí cuentan con la enzima necesaria para realizar la hidrólisis de L-pirrolinodil betanafilamida. Que bueno, es esta prueba que tenemos aquí, el PYR test, que pues la enzima se pone en la bacteria y si sale positiva, pues se va a teñir de un color y si sale negativa, pues de otro color. Y esto nos puede ayudar a diferenciar, o sea, pues ya tenemos como el método de diferenciación así basicote de cajón, que es la hemólisis, o sea, ver qué tipo de hemólisis o si tiene hemólisis en absoluto. Pero luego podemos usar también este test, por ejemplo, para distinguir de un enterococo o de un Streptococcus pyogenes o de Streptococcus pneumoniae. De manera similar, pues tenemos también que Streptococcus pyogenes puede ser susceptible al antibiótico bacitracina, lo cual nos da otro método para diferenciarlo de otros estreptococos que también son beta-hemolíticos. ¿Qué es lo que podemos ver aquí abajo? Como vimos en la tabla anterior, pues tanto Streptococcus pyogenes como Agalacti presentan hemólisis de tipo beta. Entonces, si hacemos la prueba de la hemólisis, pues no nos va a dar información, no nos va a dar suficiente información. Claro que también podríamos observar la clínica y de hecho lo más lógico y lo más eficiente pues sería observar la clínica. Pero pues si queremos apoyarnos también con otro método, pues tenemos la prueba de la bacitracina, en la que en el cultivo se pone este punto de bacitracina y se observa si aparece o no un halo alrededor de este. Si sí aparece, pues significa que es sensible a la bacitracina y lo más probable entonces es que se trate de Streptococcus pyogenes. Si no aparece, pues lo más probable es que se trate de Streptococcus agalacti, porque agalacti es resistente a la bacitracina. En cuanto a su morfología e identificación, pues los cocos, como ya sabemos, son esféricos u ovoides y están dispuestos en cadenas. Recordemos que etimológicamente streptus quiere decir flexible, coccus quiere decir grano o valla, y entonces cuando juntas los dos, strepto y coccus, pues nos da la palabra grano o valla flexible. Esto en referencia al aspecto de las largas y flexibles cadenas de cocos. Que pues sí, o sea, en esta imagen que es del Jawes, pues podemos ver cómo, pues evidentemente son largas y por lo mismo que tienen como muchas morfologías, pues nos denota la flexibilidad que estas tienen. Los miembros de las cadenas de estreptococos a menudo tienen un aspecto diplocócico llamativo y esporádicamente se observan formas semejantes a un bastón, como la que podemos ver aquí. Las longitudes de las cadenas son muy variables y están condicionadas por factores ambientales. También cabe mencionar que los estreptococos son, por definición, bacterias gram positivas, como podemos ver, pues, definición de gram, y si se tiñe de morado, pues es gram positiva. Sin embargo, en cultivos viejos pueden perder su gram positividad y parecer gram negativos. Pero esto es solo en apariencia, es cuando las bacterias empiezan a morir, por ejemplo, que se deja el cultivo toda la noche y pues las bacterias empiezan a morir. No es que realmente cambien de gram positivas a gram negativas, tan solo aparentan esto. Y bueno, casi todas las cepas del grupo A de Lansfield de Streptococcus producen cápsulas de ácido hialurónico que van a impedir la fagocitosis. Estas cápsulas las podemos ver un poco mejor en esta imagen de aquí. En esta imagen más adelante veremos que pues resume bastante bien como diversos factores de virulencia de la bacteria. Pero bueno, por el momento lo que me interesa es que puedan apreciar como aquí esta cápsula de ácido hialurónico que se ve como en amarillo es lo más externo, o sea, de la bacteria es lo que la encapsula. Y bueno, del otro lado podemos ver un epitelio, el que ustedes quieran, en el que normalmente pues puede ser la piel, en el que la bacteria va a invadir. Pero bueno, regresemos rápido a la cápsula de ácido hialurónico. Esta cápsula, como ya les dije, impide la fagocitosis e interviene activamente en la virulencia de estas bacterias. Comúnmente se cree, o más bien lo establecido es que los factores de virulencia principales de Streptococcus pyogenes son el ácido lipoteicoico de su membrana, la proteína M, de la que hablaré más adelante, la pared celular, el peptidoglucano, las enzimas streptoquinasa,
desoxirribonucleasas y también las exotoxinas pirógenas. Sin embargo, se ha demostrado también que la cápsula de ácido hialurónico es un factor de virulencia significativo. Y bueno, esta cápsula de ácido hialurónico, que se puede ver aquí en azul clarito, se une a la proteína fijadora de ácido hialurónico CD44 presente en las células epiteliales humanas. Esta fijación produce alteración de las uniones intercelulares y permite a los microorganismos mantenerse en el medio extracelular a medida que penetran el epitelio. Hablando ya de la pared celular, o sea, del peptidoglucano de Streptococcus pyogenes, pues este va a contener diversas sustancias que son potencialmente antigénicas. Por ejemplo, proteínas que se llaman también antígenos y que se tipifican con la letra M, T y R. O sea, contiene proteínas antígenos MTR. También contiene la pared celular hidratos de carbono, que son los que nos van a dar la especificidad de grupo de Lancefield y también van a contener peptidoglucanos, como cualquier pared celular. Y bueno, hablando de las características de crecimiento de la especie Piógenes, pues, bueno, no, más bien no de la especie, del género Streptococcus, pues la mayoría de este género pues van a conseguir su energía por medio de un metabolismo de la glucosa, cuyo producto final va a ser el lactato o el ácido láctico. Es decir, que va a ser una glucólisis anaerobia. La proliferación de los estreptococos tiende a ser deficiente en medios sólidos o en caldo, a menos que estén enriquecidos con sangre o con líquidos ísticos. Es por esto que esta bacteria se da tan bien en el agar sangre. Las necesidades de nutrientes de los estreptococos varían mucho entre las diferentes especies. Los microorganismos patógenos humanos, como piógenes, son más exigentes y necesitan diversos factores de multiplicación. También tenemos lo que ya nos mencionaba Héctor, que estas bacterias proliferan de manera más idónea en concentraciones en presencia de dióxido de carbono, específicamente en dióxido de carbono al 10%. Y también se menciona en el libro que van a proliferar mejor a una temperatura de 37 grados. Casi todos los estreptococos son anaerobios facultativos y crecen por ende en condiciones tanto aerobias como anaerobias. Recordando rapidote, pues anaerobio facultativo quiere decir que es idealmente se reproduce o vive en entornos anaerobios, pero si lo pones en un entorno aerobio, pues no, el oxígeno no va a ser tóxico y también va a poder proliferar. En cuanto a las variantes de la misma cepa de Streptococo, pues estas pueden mostrar diferentes formas en las colonias. Esto es muy notable en las cepas de Streptococcus pyogenes, lo que origina colonias mate o brillantes. Y dependiendo de la presencia de la proteína M, pues van a ser mate o brillantes. Las mate son las que producen mucha proteína M y por lo general son muy virulentas, mientras que las colonias brillantes tienden a producir escasa proteína M y por ende casi nunca son virulentas. Esta proteína M pues se las voy a describir un poquito más adelante. Bueno, más bien a continuación se las voy a escribir. Eh, que bueno, ¿qué es la proteína M? Es una sustancia, es una proteína, evidentemente, que es muy importante para la virulencia de Streptococcus pyogenes. La proteína M es una estructura filamentosa anclada en la membrana celular que penetra y se proyecta desde la pared celular estreptocócica. En la imagen de la derecha podemos ver cómo es filamentosa. En la imagen de la izquierda, no sé si alcancen a ver cómo estos tubitos azules que representan a las proteínas M pues penetran y se proyectan desde la pared celular de los estreptococos. Aquí tenemos del grupo A, que pues lo más probable es que si son del grupo A y también son beta hemolíticos, pues entonces se trate de piógenes. Este, y bueno, cuando está presente esta proteína, como les mencionaba desde la diapositiva pasada, van a ser estreptococos virulentos y que en ausencia de anticuerpos específicos para esta proteína M, pues pueden resistir fagocitosis por polimorfos nucleares. Eh, Esta inhibición de la fagocitosis, pues es porque se inhibe la activación de la vía alterna del complemento.
Las cepas de Streptococcus pyogenes que no poseen la proteína M, como ya les decía, no son virulentas. Y bueno, la inmunidad a esta infección depende de la presencia de anticuerpos específicos contra la proteína M. Sin embargo, el problema es que hay más de 150 tipos de proteína M, por lo que una persona puede mostrar infecciones repetitivas, recidivantes por Streptococcus pyogenes, debido a que las cepas que infectan a esta persona pues, pueden tener diferentes tipos M. Y pues esto representa un gran problema para las personas con infecciones recidivantes. Y pues aún más problema porque, por ejemplo, una infección recidivante de faringitis estreptocócica pues puede llegar a, o sea, pues una faringitis uno la subestima, pero si deja que esté ahí y no la trata, pues puede tener consecuencias mucho más graves a futuro, que bueno, vamos a describir más más adelante cuando hablemos pues de la clínica. Este, la molécula de proteína M tiene una estructura enrollada en forma de bastón, como la que pueden ver aquí, que separa dominios funcionales. La estructura permite un gran número de cambios de secuencias al tiempo que se mantiene la función de la proteína M. Por lo tanto, esta puede cambiar por facilidad y por eso son tantos tipos de proteína M. Y bueno, al parecer la proteína M y tal vez otros antígenos de la pared celular estreptocócica tienen una participación importantísima en la patogenia de la fiebre reumática, que es una de las consecuencias más graves que puede haber por las infecciones repetitivas de esta bacteria. Que bueno, esta patogenia de la fiebre reumática con las células cardíacas, pues ya se les describirá más adelante cuando hablemos específicamente de ella. Bueno, ahora hablemos de las toxinas y las enzimas presentes en Streptococcus pyogenes. La primera de la que les voy a hablar, pues es la streptokinasa o fibrinolicina. La streptokinasa es una enzima producida por muchas cepas de Streptococcus beta hemolíticos del grupo A. Esta va a transformar el plasminógeno del plasma en plasmina, que pues me gustó la imagen porque representa muy gráficamente cómo la plasmina es una enzima proteolítica y le pusieron como una forma de sierra eléctrica, así como que está destruyendo la fibrina y otras proteínas que permiten que las bacterias salgan de los coágulos sanguíneos. Este proceso puede ser interferido por inhibidores séricos inespecíficos y también por un anticuerpo específico anti-streptokinasa. Y bueno, dejando de lado la parte de factor de virulencia de Streptococcus pyogenes que tiene la fibrinolicina y hablando un poco de la aplicación clínica que puede llegar a tener esta enzima, pues la streptokinasa se ha administrado por vía intravenosa para tratar embolia pulmonar, trombosis de arterias coronarias y trombosis venosa. Y nos vamos a encontrar que muchas de estas enzimas bacterianas, no solo la streptokinasa, tienen pues funciones clínicas, o sea, beneficios, pues. Eh, Esto nos lleva a las desoxirribonucleasas. Las desoxirribonucleasas se van a dividir en tipos A, B, C y D y van a degradar DNA, por lo que van a ser DNA-asas. Y en forma similar a lo que ocurre con la streptokinasa, van a facilitar la propagación de los estreptococos en los tejidos al licuar el pus, o sea, al hacerlo menos viscoso, más líquido. Y mientras más líquido, pues es más fácil que se propague. Y bueno, la actividad enzimática de esta enzima se mide precisamente observando la disminución de la viscosidad de las soluciones conocidas de DNA. La viscosidad de los exudados purulentos depende en gran medida de la desoxirribonucleoproteína. Y bueno, esta enzima va a tener ya funciones como en la práctica clínica para, por ejemplo, el desbridamiento enzimático, que es una técnica en la que se emplean mezclas de la enzima que les mostré en la diapositiva pasada, de la streptokinasa, y DNasas, y estas ayudan a la licuefacción de los exudados y facilitan la eliminación de pus y de tejido necrótico de manera muy selectiva. O sea, esto es digamos, más sutil que remover quirúrgicamente el tejido necrótico. Esto es pues más selectivo y por ende causa menos daño a un tejido que de por sí ya está muy dañado. Este desbridamiento enzimático pues también va a ayudar a que los fármacos antimicrobianos penetren mejor y las superficies infectadas se restablezcan con mayor rapidez. Bueno, pues aquí tenemos un paciente en el que se utilizó esta técnica de desbridamiento enzimático
Y pues comparado a cómo puede llegar a estar un paciente con una infección cutánea muy grave por Streptococcus pyogenes, pues la verdad es que se recupera pues bastante bien. Bueno, ahora pasando a otra enzima, pues hablemos de la hialuronidasa. La hialuronidasa, como ya habrán intuido por su nombre, pues va a ser una enzima que degrada ácido hialurónico, que es un componente importante de la sustancia fundamental del tejido conjuntivo, que recordemos que es esta en el tejido conectivo laxo, me parece. Mi histología no está tan refrescada, pero sí creo que sí es en el laxo, que pues va a presentar muchos espacios entre comillas vacíos, espacios en blanco, que pues antes en vivo pues representaban cómo en el tejido estaba presente la sustancia fundamental, que estaba formada por agua, sales, nutrientes y ácido hialurónico, que es la parte de la sustancia fundamental que va a ser atacada o degradada por esta hialuronidasa. Entonces, por su función, pues la hialuronidasa ayuda a diseminar los microorganismos infectantes. Cabe mencionar que las hialuronidasas son antigénicas, es decir, que su presencia en el organismo va a generar antígenos específicos y entonces va a generar una respuesta inmune. Eh, También tenemos las exotoxinas pirógenas, que ya no son enzimas, son toxinas. También reciben el nombre de toxina eritrógena. Y pues bueno, se conocen de estas 3 exotoxinas pirógenas estreptocócicas, que se abrevian como SPE por el inglés Streptococcal Pyrogenic Exotoxins, y que se tipifican antigénicamente en A, B y C. Y pues bueno, aquí les quería pasar como un truco que pues, probablemente muchos ya sepan, pero pues los que no, a mí me sirve, a lo mejor ustedes, que este tipo de abreviaturas en inglés pues se pueden como que traducir al español de una manera muy sencilla, que no siempre funciona, pero sí la mayoría de las veces, que es leerlo al revés. Entonces, si tenemos exotoxinas pirógenas estreptocócicas y leemos SPE al revés, pues tenemos la E de exotoxinas, P de pirógenas y S de estreptocócicas. Entonces, pues ahí se los dejo por si les sirve. Luis Y Mario, bueno, se me hace mande. que alguien tiene una duda. Ah, perdón, es que como estoy presentando no veo Sí, las manitas. sí, no te preocupes. Pau, Sí, no, bueno, es que ahorita nada más me surgió la duda de que si la hialuronidasa que producen no autolisa la capa de ácido hialurónico que formaban para protegerse. Muy buena pregunta y la verdad, pues no sé, yo supongo que no, porque pues como mencionas, pues sería un poco, pues, torpe, Irónico. digamos. Sí, irónico. Entonces, pues yo creo que no, pero la verdad no sé, no tengo la respuesta. a ver, aquí acuérdense que lo que hace la hialuronidasa va a degradar el ácido hialurónico del tejido conjuntivo, pero no de la misma. Si esa es tu pregunta, Pau, o sea, tú dices que si esta enzima le sirve para autodegradarse, ¿esa es tu pregunta? Sí, no, o sea, que si no le saldría como contraproducente y por el mismo hialuronidasa que produce, se degradaría su propio ácido hialurónico o tiene como selectividad para el ácido hialurónico del huésped. El tejido, sí. Sí, va contra el tejido del huésped. Pero ya te entendí. Tú hablas del componente de la cápsula, ¿verdad? De la cápsula de la bacteria. Sí, sí, de eso. Sí, de hecho esta cápsula, acuérdense que para lo que le va a servir a la bacteria, ¿para qué le va a servir esta cápsula? De hecho creo que, no sé si Luis Mario lo mencionó. Sí, sí lo dijo que era como para autoprotegerse de los anticuerpos. Es para evadir el sistema inmune, para poder entrar. Entonces, esta cápsula pues le sirve para poder entrar. Ya entró y ahora sí va a empezar a hacer su desorden ahí adentro. Porque probablemente esta cápsula ya no le sirva de nada, para lo que le va a servir ya le sirvió, ya entró y dentro del huésped
va a empezar a producir todas sus enzimas y toxinas y cada una de ellas tiene una función específica. ¿Sí, Pau? Ah, ok. Sí, gracias, doctora. Muy bien. Adelante, Luis Mario. ¿En qué estaba? Ah, bueno, las exotoxinas pirógenas. Entonces, de estos tres tipos antigénicos diferentes de las SP, que son el A, el B y el C, la más estudiada de las exotoxinas, pues ha sido la SPA. Esta exotoxina es liberada por los estreptococos del grupo A que portan un fago lisógeno. Las exotoxinas pirógenas estreptocócicas comúnmente se han relacionado con la patogenia del síndrome del choque tóxico estreptocócico y con la fiebre escarlatina, que son de las patologías más graves que pueden ser causadas por Streptococcus. La mayor parte de las cepas de Streptococcus del grupo A aisladas de pacientes con síndrome del choque tóxico estreptocócico producen precisamente SPA o tienen el gen que la codifica. En cambio, solo alrededor del 15% de los estreptococos del grupo A aislados de otros pacientes tiene el gen de SPA. La SPS también se codifica por un fago y también contribuye al síndrome del choque tóxico. Por otro lado, la SPEB es una proteasa muy potente que interfiere en la fagocitosis. Y bueno, estas exotoxinas pirógenas funcionan principalmente, o sea, la clave de su patogenia pues es que funcionan como superantígenos, que como ya vimos en clases pasadas, los superantígenos van a estimular a los linfocitos T al unirse al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 en la región V beta del receptor del linfocito T. Los linfocitos T que estén activados por estos superantígenos van a liberar citocinas que van a mediar el choque y la lesión de los tejidos. De hecho, los mecanismos de acción son muy similares a los que se presentaban por la toxina 1 del síndrome tóxico estafilocócico y también por las enterotoxinas estafilocócicas. Que pues básicamente, o sea, en resumen, en palabras simples, el superantígeno va a estimular una respuesta inmune a una activación de linfocitos T con distinta especificidad antigénica. O sea, si es menos específica, pues va a ser más descontrolada y más desenfrenada, y esto es lo que va a causar pues, este tipo de reacciones como de hipersensibilidad y de que los anticuerpos atacan al propio cuerpo. Una respuesta normal, pues nomás va a activar a ciertos linfocitos T y va a ser una respuesta mucho más sutil y controlada. Y bueno, tenemos por último como enzimas que son factores de virulencia de esta bacteria, pues a las hemolicinas. Que bueno, Streptococcus beta-hemolítico del grupo A elabora dos hemolicinas, que también se pueden llamar streptolicinas, que además de causar la lisis de las membranas celulares de los eritrocitos, como ya vimos, que es lo que podemos ver en la imagen, también pueden dañar otros tipos celulares aparte de glóbulos rojos. Por ejemplo, la streptolicina O es una proteína que tiene actividad hemolítica, pero que rápidamente es inactivada en presencia de oxígeno y se encarga de gran parte de la hemólisis en las placas de agar sangre. Esta streptolicina de tipo va a ser neutralizada o se va a combinar pues con la anti-streptolicina O, que se puede abreviar como ASO, A de anti, S de streptolicina y O de pues del tipo de streptolicina que hay. ¿Por qué el tipo O? Bueno, pues porque también hay una streptolicina S. Y esta streptolicina S, pues es la enzima que produce las zonas hemolíticas alrededor de las colonias estreptocócicas. Este es elaborado en presencia de suero y por eso lleva el nombre de streptolicina S, S de suero. Y bueno, una diferencia entre la streptolicina O y la streptolicina S es que la streptolicina O sí es antigénica, es decir, que su presencia sí puede desencadenar la generación de anticuerpos como la antiestreptolicina O precisamente, mientras que la streptolicina S no es antigénica. Y bueno, una vez que ya describimos, bueno, no se crean, esta imagen, nos regresamos a esta imagen y en esta imagen pues tenemos como compactados o condensados en una sola imagen los diversos factores de virulencia en esta imagen y también en esta de aquí. Entonces tenemos el ácido hialurónico, la cápsula de ácido
ácido hialurónico que le sirve a la bacteria para evadir la respuesta inmune. Tenemos la proteína M, que como habíamos descrito, pues ayuda a las bacterias igual a inhibir la respuesta del complemento, pues es altamente variable, lo que puede generar infecciones recidivantes. Tenemos el peptidoglucano, que bueno, esto pues ya nos lo sabemos, es la pared celular. Como es gram positivo, pues es gruesa. Tenemos el carbohidrato de Landsfield, que recordemos que es uno de los criterios que se toman para diferenciar entre diferentes especies del género Streptococcus. Tenemos también el ácido lipoteicoico y bueno, en esta otra de acá se puede ver las enzimas streptokinasa y hialuronidasa, streptolicinas del tipo O y del tipo S, exotoxina pirogénica, streptocócica y ya. Entonces, sabiendo ya todos estos factores de virulencia, pues podemos pasar a la patogenia y a los hallazgos clínicos. Que bueno, primero yo les voy a hablar de las enfermedades por invasión de Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta hemolíticos del grupo A. Y bueno, algo muy importante a tener en cuenta, igual que con estafilococo, pues es que el sitio de entrada va a ser muy importante para determinar el cuadro clínico principal y también la bacteria de la que se pueda sospechar. Sin embargo, en cada caso hay una infección difusa que se propaga con rapidez y que afecta a los tejidos y se extiende por los conductos linfáticos con solo una supuración local mínima. Ya en los linfáticos la infección puede extenderse hacia la circulación sanguínea y generar unas infecciones sistémicas que pueden llegar a ser fatales. Y bueno, tenemos en primer lugar pues la erisipela, que se va a dar si el sitio de entrada es la piel. Las lesiones de la erisipela son lesiones que se describen como abultadas, como estas de aquí, o sea, tienen relieve, tienen elevación respecto al plano de la piel y tienen un color rojo característico. Hay inflamación masiva endurecida con un margen de la infección muy bien demarcado que avanza con rapidez. Es decir, o sea, no sé si puedan apreciarlo en la imagen que tenemos la piel normal, o sea, la piel sana y luego la erisipela. Y la interfaz entre estas dos, pues es muy poca, o sea, es como muy clara la separación entre piel sana y erisipela. Y esto nos sirve, por ejemplo, para diferenciar de la celulitis. La celulitis es una infección aguda de diseminación rápida de la piel y los tejidos subcutáneos que se va a presentar tras infección relacionada con traumatismos leves, quemaduras, heridas o incisiones quirúrgicas. Esta se describe que se presenta con dolor, hipersensibilidad, edema y eritema, o sea, enrojecimiento. La celulitis se distingue de la erisipela por dos factores principales. En la celulitis la lesión no está elevada, o sea, está en el mismo plano que la piel, no tiene relieve y no está bien definida la línea entre el tejido afectado y el sano. Y aquí, por ejemplo, arriba tenemos la celulitis y pues sí es como más difuminada, más difusa la línea que separa el tejido sano del tejido enfermo. Aquí se puede apreciar un poquito mejor. Y en la erisipela pues es bastante claro, o sea, pasa como del color típico de la piel, un color rojo muy clásico, muy específico. Y bueno, a continuación tenemos pues la manifestación o la patología más, o sea, que vuelve famosa y es la más drástica, que pues es la fascitis necrosante o gangrena estreptocócica, que esta surge en forma extensa y con gran rapidez, necrosis de la piel, los tejidos y la saponeurosis. Otras bacterias, además de Streptococcus pyogenes, también pueden llegar a causar esta enfermedad. Y bueno, los estreptococos del grupo A que producen fascitis necrosante son los que ya les mencioné al inicio, denominados bacterias come carne, que pues la verdad nada en vano ese nombre, o sea, pues, vean la gravedad de estas heridas. Y pues bueno, esto es a lo que puede llegar una infección si subestimamos a las bacterias, entonces pues hay que tenerle su respeto a cualquier bacteria. Pero bueno, pasando a una nota un poco más optimista, no que la fiebre puerperal sea algo optimista, pero bueno, hay un dato histórico que a mí se me hace bastante interesante. Que bueno, primero hablemos de la fiebre puerperal. Si los estreptococos entran en el útero después del parto, sobreviene la fiebre puerperal, que es una septicemia que se origina en la herida infectada. Y bueno, ¿quién es este hombre de aquí? Bueno, él es Ignaz Semmelweis, que fue un médico húngaro, me parece,
que vivió en el siglo XIX y que se consiguió como el título de Salvador de Madres. ¿Por qué? Porque, bueno, en esa época era muy común precisamente esta fiebre puerperal debido a la mala higiene que tenían tanto los médicos como las nodrizas como las parteras a la hora de atender los partos. Y entonces muchas mujeres terminaban con fiebre puerperal y morían. O sea, era una causa de muerte muy común en mujeres que, que estaban en el periodo del puerperio. Entonces, este hombre, Ignaz Semmelweis, pues lo que propone es el lavado de manos, o sea, la antisepsia de las manos antes de tratar con las pacientes. Y en su momento fue muy perseguido, porque era como sacrilegio de, no, ¿cómo vas a hacer eso? Y bueno, pues es interesante cómo algo que antes era perseguido, pues hoy en día es algo tan aceptado y tan como de ley, tan actual. Y algo que vuelve a premiar en nuestras vidas, ¿no? Ahora con el COVID. Pero pues bueno, se me hizo como un dato interesante poner. Por eso lo de la nota un poco más optimista. Y bueno, por último, tenemos la bacteriemia o la septicemia, que bueno, las infecciones de las heridas traumáticas o quirúrgicas por estreptococos produce bacteriemia, que puede volverse letal muy rápido. Y también se observa bacteriema por Streptococcus pyogenes en caso de infecciones cutáneas, como la celulitis, y en contadas ocasiones como consecuencia de una faringitis complicada. Bueno, ahora yo voy a hablar acerca de otras enfermedades, que en este caso es la categoría B, que menciona las enfermedades atribuibles a la infección local con Streptococcus pyogenes. Aquí vamos a tener a la faringitis estreptocócica y al pioderma estreptocócico. Primero tenemos a la faringitis, que esta es la infección más común que causa Streptococcus pyogenes y 20% son asintomáticas. Streptococcus pyogenes se va a adherir al epitelio faríngeo mediante el pili de superficie y la glucoproteína fibrina se dice que puede servir como ligando para el ácido lipotricoico. La transmisión va a ocurrir de persona a persona debido a las grandes gotas que se producen en las personas infectadas y pues que se transmiten durante la tos, los estornudos o incluso durante una conversación. Se va a desarrollar entre 2 y 4 días después de la exposición al patógeno y hay un inicio brusco de dolor de garganta, fiebre, malestar general y cefalea. Y en las manifestaciones clínicas, pues vamos a tener las que ocurren en bebés y niños pequeños y las de niños mayores y adultos. En los bebés va a haber una nasofaringitis subaguda con secreción delgada y serosa, poca fiebre y tiene la tendencia a extenderse hacia el oído medio y al mastoideo. Y los nódulos linfáticos cervicales pueden estar agrandados. En niños mayores y adultos va a haber una nasofaringitis intensa, una amigdalitis, enrojecimiento intenso, edema en las membranas mucosas, exudado purulento. Los nódulos linfáticos cervicales pueden estar agrandados y ser sensibles y también hay una fiebre alta. Y le vas a ver si sale otra imagen. Bueno, y ahí se ve pues el enrojecimiento en la faringitis. Y pues es importante diferenciar el cuadro clínico porque hay muchas otras bacterias que pueden causar un cuadro clínico similar o incluso puede tratarse de una infección vírica y nosotros pues si le damos antibióticos pues no va a servir de nada, ¿no? Luego también va a estar el pioderma estreptocócico, que también se le llama impétigo, y esta va a ser una infección localizada y purulenta de la piel que va a afectar fundamentalmente a las zonas expuestas. La infección se va a dar cuando Streptococcus pyogenes, tras un contacto
contacto con una persona o un fomite infectado, pues se contagia y luego este organismo se va a introducir en los tejidos subcutáneos mediante una interrupción de la barrera de la piel. Esa interrupción puede ser como un arañazo o como un piquete de un zancudo, y luego se van a formar vesículas que se van a transformar en pústulas, que pues van a ser vesículas llenas de pus, que se van a romper y van a producir costras. Es muy típico que se disemine mediante el rascado y va a ser altamente transmisible. En las manifestaciones clínicas puede haber ganglios linfáticos regionales hipertrofiados, fiebre, septicemia y afectación a otros órganos. Esta se va a observar más en niños pequeños con malas condiciones de higiene y se le atribuyen más a los estreptococos del grupo A por los tipos M49, 57 y 59 a 61. ¿Le das, por favor? Bueno, después en la categoría C se va a tratar de las infecciones invasivas estreptocócicas del grupo A. Dentro de estas vamos a tener al síndrome de choque tóxico y a la escarlatina. El síndrome de choque tóxico normalmente ocurre después de un trauma menor que se presente en infecciones en tejidos blandos. Esto puede ser como fascitis necrotizante o miositis. Se va a caracterizar por choque, bacteremia e insuficiencia respiratoria. Y pues en pacientes infectados por estreptococos del grupo A del tipo M1 o 3, puede haber infección local de los tejidos blandos, fiebre y un choque y el choque que se produce va a progresar rápidamente. Y aparte puede aparecer eritema y descamación. Por el contrario, la escarlatina va a estar causada por exotoxinas pirogénicas y se va a asociar a una complicación en la faringitis. Aquí va a haber erupción que aparece 24 horas después de la enfermedad. Inicialmente es un exantema eritematoso que está en la parte superior del tórax y se va a ir propagando a las extremidades. Va a respetar la zona peribucal, como se nota en la imagen de la izquierda, también la de las palmas y las plantas de los pies. Y pues va a palidecer cuando lo presionamos. Y pues no son las 11, no sé. No fue bien rápido el tiempo. Bueno, el lunes continuamos con este tema en la primera hora y en la segunda hora damos el repaso. ¿Parece bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Cuídense mucho, muchachos. Los veo el lunes, primero Dios. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Gracias. doctora. Hasta el Cuídense. lunes. Cuídese.